Las puertas doradas del salón ópalo se sentían más pesadas de lo habitual esa noche. O quizás era el peso en mi pecho, una piedra fría y densa de 3 años de expectativas, lo que hacía que abrirlas fuera una tarea titánica. Mi mano, luciendo el impecable anillo de compromiso de 5 quilates que había sido la envidia de todas las chicas de la alta sociedad de Ethelburg, descansaba sobre el pomo de latón pulido. Llegué tarde a la reunión improvisada de mi prometido. Alexander Sterling, el hombre al que había amado desde que tenía memoria, el chico que me había tirado de las coletas en la primaria y el hombre que me había propuesto matrimonio bajo una lluvia de fuegos artificiales en Nochevieja, me esperaba dentro. O eso creía. Estaba a punto de ejercer la última gota de presión cuando una risa estridente y sin filtro se coló por la rendija de la puerta. No era la risa educada y mesurada de los socios. Era el sonido de una manada que se deleitaba con un secreto compartido. Me quedé paralizada, mis instintos me gritaban que me diera la vuelta y me alejara, que conservara la hermosa y frágil ilusión de mi vida una noche más. Pero mis pies estaban clavados en el suelo. ¿Una reunión privada? ¿Por qué trajiste a tu amante aquí, Alex? No digas que no te advertí. El Ara llegará en cualquier momento. La voz pertenecía a su amigo Marcus. Una astilla de hielo me recorrió la espalda. ¿Amante? La palabra era tan arcaica, tan sórdida que no encajaba en mi mundo, en nuestro mundo. Entonces llegó la voz de Alexander con un acento lento y condescendiente que me resultó familiar y, de repente, extraño. ¿Y qué si viene? Si no fuera por las estrictas normas familiares, la necesidad de igualar el estatus, ¿quién se comprometería con una mujer tan aburrida? Estoy harta de que se aferre a mí. Ojalá cancelara el compromiso. El aire abandonó mis pulmones en una ráfaga silenciosa y dolorosa. Aburrido. Harto. Aferrado. Cada palabra era un golpe físico. La fría piedra en mi pecho se hizo añicos, destrozándome por dentro. El anillo en mi dedo parecía una marca, un símbolo de mi propia ingenuidad. La multitud estalló en carcajadas, un coro cruel que avalaba mi humillación. ¿Quién en el círculo no sabe que el Ara es tu simp? No importa cuándo, si te das la vuelta siempre estará contigo. ¿Crees que si Alex trae a su amante a casa, ella romperá el compromiso? Ni hablar. Como mucho el Ara llorará y lo obligará a romper con ella, pero jamás estaría dispuesta a romper el compromiso. Casi podía verlo sacudiendo la ceniza de su cigarrillo, con esa sonrisa tan atractiva y exasperante en su rostro, sin refutar ni una sola palabra porque todas le resultaban tan satisfactorias. Esa era la verdad. Eso era lo que realmente pensaba. Toda nuestra infancia, nuestra historia compartida, nuestro compromiso. Todo era una actuación, un requisito indispensable para el legado familiar. Yo era un apoyo conveniente y de buena cuna. Los recuerdos desfilaron ante mis ojos, un montaje de mis propias estupideces. Él olvidando mi cumpleaños y yo poniendo excusas por su apretada agenda. Él coqueteando con otras mujeres en fiestas y yo culpando al champán. Yo siempre era la primera en escribir, la que planeaba nuestras citas, la que era la presencia firme y comprensiva en la que podía confiar. Había confundido mi devoción con amor y su indiferencia con masculinidad fría. Haciendo acopio de un poco de coraje que desconocía, abrí la puerta. La escena era exactamente como la había imaginado, pero 1000 veces más dolorosa de presenciar en persona. Alexander estaba despatarrado en un sofá bajo de terciopelo, con las piernas estiradas y un brazo rodeando posesivamente a una rubia esbelta que reconocí de las páginas de Sociedad, Chloe. Me vio al instante. No hubo sorpresa ni culpa, ni siquiera un atisbo de vergüenza. Simplemente apagó el cigarrillo, su mirada desafiante se cruzó con la mía. No le importó que lo hubiera oído. No le importó en absoluto. El Ara, dijo con voz grave. Chloe quería venir a divertirse. Los otros jóvenes en la sala, Marcus y el resto del círculo adulador de Alexander, tuvieron la decencia de parecer incómodos por un momento, y sus miradas divertidas se convirtieron en movimientos torpes. Chloe, sin embargo, interpretó su papel a la perfección. Hermana, por favor, no culpe al señor Sterling. Fui yo quien quiso venir. Nunca había estado en una reunión como esta y quería adquirir experiencia. Entonces se tapó la boca dramáticamente. Perdón, no era mi intención.
Solo tengo un poco de náuseas. Volvió a vomitar, una actuación tan transparente que casi resultaba insultante. Toda la atención se centró en ella. Alexander frunció el ceño, no con preocupación, sino con lo que parecía irritación. Haré que mi asistente te lleve al hospital. Antes de que el asistente pudiera moverse, Chloe agarró el brazo de Alexander con el labio inferior temblando. No estoy enferma. Lo estoy, levantó la mirada, sus ojos se clavaron directamente en los míos, un pequeño brillo triunfal en sus profundidades azules. Estoy embarazada. Silencio. Un silencio denso y pesado que invadió la habitación por completo. Se podría haber oído caer un alfiler. La expresión de Alexander no se suavizó con felicidad. Simplemente se ensombreció apretando la mandíbula. Esta fue una complicación imprevista, un obstáculo en su vida despreocupada y cuidadosamente organizada. Y en ese silencio absoluto, empecé a reír. Era un sonido seco y hueco, completamente carente de humor. Era el sonido de una presa rompiéndose, de 3 años de sentimientos reprimidos que finalmente estallaban. Todas las miradas se volvieron hacia mí confundidas. Miré directamente a Alexander, al hombre que acababa de convertir nuestra vida juntos en una broma. Lentamente, deliberadamente me quité el pesado anillo de diamantes del dedo, sentí como si me hubiera quitado una cadena. Alexander, dije con una voz sorprendentemente firme. Rompamos nuestro compromiso. De ahora en adelante cada uno toma su camino. No se lo tiré. Simplemente abrí la mano y lo dejé caer. El anillo cayó al suelo de mármol con un último y agudo tintineo, un sonido que pareció resonar en el silencio aturdido de la habitación. Rodó bajo el sofá, desapareciendo de mi vista justo cuando yo pretendía desaparecer de su vida. Giré sobre mis talones y salí. No corrí. Caminé con una fortaleza de acero que desconocía, dejando atrás los susurros y la conmoción. Oí la voz de Marcus, presa del pánico. ¿Qué haces ahí parado? Ve tras ella. Luego otra voz, más grave y mesurada. Ion, el único en ese grupo que parecía tener un ápice de sentido común. Alex. No miré atrás para ver la reacción de Alexander. Ya estaba harto de sus reacciones, pero escuché su respuesta arrogante hasta el final. ¿Qué hay que perseguir? No se sabe si el bebé nacerá o no. Incluso si nace, ella lo criará. Una vez que lo descubra, volverá con naturalidad. No esperé a oír más. Las puertas doradas del salón Opel se cerraron tras mí, dando por concluido el primer capítulo de mi vida. Estaba a la deriva, desconsolado y humillado, pero por primera vez en años era libre. El aire frío de la noche de Ethelberg me golpeó la cara como una bofetada, una grata sorpresa que alivió momentáneamente el dolor intenso y punzante del pecho. No llamé a mi chofer. La idea de sentarme en la comodidad estéril y silenciosa del coche, con un chofer que había presenciado 3 años de mis esperanzadas partidas y felices regresos, era insoportable. Empecé a caminar con los talones resonando a un ritmo frenético e inconexo sobre el pavimento, un marcado contraste con el peso de plomo que sentía en el alma. Las lágrimas amenazaban con brotar, ardientes y agudas tras mis ojos, pero me negaba a dejarlas caer. No allí, no en una calle donde cualquiera pudiera verme. Llorar lo haría real. Llorar significaría que las palabras de Alexander habían dado en el blanco, que tenía el poder de reducirme a la mujer patética y dependiente que tan claramente creía que era. Así que caminé con la vista borrosa, hasta que el brillante y vibrante letrero de neón de un bar al que jamás me atrevería a entrar en circunstancias normales apareció ante mí. El cactus dorado. Era ruidoso, anónimo, justo lo que necesitaba. Empujé la pesada puerta y el muro de sonido, música rock a todo volumen, el repiqueteo de las bolas de billar y el estruendo de un centenar de conversaciones, me envolvió de inmediato. Era un caos que reflejaba mi agitación interior. Encontré una mesita pegajosa en un rincón oscuro, lo más lejos posible de la gente alegre, y me dejé caer en la silla. ¿Qué comeré?, preguntó un camarero con aspecto aburrido, mientras limpiaba un vaso con un paño viejo. Whisky. Carne. Que sigan viniendo, dije con voz ronca. El primer vaso fue un fuego que me quemó la garganta y me hizo llorar. Bien. Que sea por el alcohol, no por él. El segundo vaso bajó con más suavidad,
una sensación cálida y entumecedora empezó a extenderse por mis extremidades. El tercero y el cuarto. Perdí la cuenta. Con cada trago los nítidos detalles del recuerdo se desdibujaban. La sonrisa de Alexander, la mirada triunfante de Chloe. El frío tintineo del anillo en el suelo. Todo empezó a parecerme una mala película que había visto sobre la vida de otra persona. Aburrido. Harto. Aferrado. Las palabras resonaban en mi cabeza, pero su poder disminuía, ahogadas en un mar de líquido ámbar. Una energía imprudente y febril comenzó a reemplazar el dolor. Si era tan aburrida, ¿por qué no ser imprudente? Si estaba harto de mí, entonces por fin era gloriosamente libre. Pagué mi cuenta con un fajo de billetes arrugado que llevaba en el bolso con movimientos torpes y descoordinados. Me puse de pie, y la habitación se inclinó peligrosamente. Necesitaba ir al baño. Me abrí paso entre la multitud, con las piernas como si fueran de goma. Casi estaba en la puerta del baño cuando mi talón se enganchó en una tabla irregular del suelo. Caí hacia adelante con un grito silencioso atorado en la garganta, preparándome para el impacto contra el suelo mugriento. Nunca llegó. Unas manos fuertes y firmes me sujetaron, incorporándome contra una pared de lana impecablemente confeccionada y algodón crujiente. Su aroma atravesaba la neblina alcohólica. Jabón limpio de sándalo y algo más, algo singularmente masculino e intensamente poderoso. No se parecía en nada a la empalagosa colonia de Alexander. Tranquilo, dijo una voz profunda y resonante como terciopelo oscuro. Levanté la vista con la vista nublada. El hombre que me sujetaba era formidable. No solo era guapo, sino también cautivador. Cabello oscuro perfectamente peinado con un toque de canas en las sienes. Rasgos cincelados que parecían tallados en granito, y ojos color obsidiana, que me observaban con una mezcla de sorpresa y fría evaluación. Era mayor, quizá rondando los 40, e irradiaba una autoridad que hacía que el ruidoso bar pareciera desvanecerse en un murmullo distante. Vestía un traje que probablemente costaba más que todo el inventario del bar, una auténtica anomalía en este entorno. Perdón, dije arrastrando las palabras, agarrando con las manos las solapas de su exquisita chaqueta para no caer al suelo. El suelo se movió. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Una queja común en este establecimiento. ¿Estás bien? Bueno, yo no estoy bien. Mi vida acaba de estallar. Pero no dije eso. En cambio me quedé mirando su boca, la línea firme y esculpida de sus labios. Era tan sólido, tan real. Un ancla en mi mundo atormentado. Y en ese momento de locura, ebria y dolorosa, representó la rebelión definitiva. Eres muy sólida, murmuré con el filtro completamente borrado por el whisky. Arqueé una ceja oscura. Ya me lo habían dicho antes. Impulsada por un coraje que sabía que no era mío, apreté con más fuerza su corbata, una seda elegante y cara. Me puse de puntillas, ignorando su leve rigidez, y acerqué mis labios a los suyos. No fue un beso suave. Fue torpe, desesperado, y sabía a whisky y sal. Por un instante de infarto se quedó completamente inmóvil, sin reaccionar. Estaba a punto de apartarme, la mortificación finalmente se apoderó de mí por completo del alcohol, cuando una de sus manos me sujetó la nuca, enredándose los dedos en mi pelo. No profundizó el beso, pero me retuvo allí, con el otro brazo firmemente alrededor de mi cintura, manteniéndome erguida. Rompió el beso, sus ojos oscuros escrutando los míos, su profundidad indescifrable. Señorita, creo que ya ha tenido suficiente. Alara, susurré. Me llamo Alara. Señorita Alara, corrigió con la voz apenas un murmullo. No soy de los que se aprovechan de las mujeres ebrias. ¿Seguro que quieres continuar con esto? Cállate, susurré, inclinándome de nuevo, amoldándome al suyo. No hables. Bésame. No recuerdo mucho después de eso. Un movimiento borroso, la sensación de su pecho bajo mis manos, su aroma abrumando mis sentidos. Tengo un vago recuerdo de haber sido alzada en sus brazos como si no pesara nada, de las caras atónitas de los clientes del bar abriéndose paso, del aire fresco de la noche de nuevo, y luego del interior estéril y silencioso de un ascensor. Lo siguiente que supe fue que estaba despertando.
La primera sensación fue un dolor de cabeza palpitante, un latido incesante tras mis ojos. La segunda fue la suavidad desconocida de las sábanas y el peso de un edredón que no era mío. Abrí los ojos de golpe. Estaba en una habitación enorme y minimalista, de líneas puras, con ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo y una vista impresionante del horizonte de Ethelberg en tonos grises apagados. Y no estaba sola. Cassim Valerius estaba sentado en la cama a mi lado, con las sábanas enrolladas alrededor de la cintura, revelando un torso de líneas firmes y músculos esculpidos. Tenía el teléfono en la mano, pero sus ojos oscuros como de obsidiana, estaban fijos en mí, observándome despertar con una intensidad desconcertante. Me quedé sin aliento. Los recuerdos de la noche anterior me inundaron en un torrente de humillación. La barra. La caída. El beso. ¡Oh, Dios! El beso. Agarré la manta y me la subí hasta la barbilla, con el corazón latiéndome con fuerza. Esto fue peor que lo del Opal Lounge. Muchísimo peor. No dijo ni una palabra. Simplemente dejó su teléfono en la mesita de noche, cogió una elegante pitillera negra y encendió uno con un movimiento tranquilo y pausado. Al moverse, mi mirada, horrorizada, se fijó en una distintiva marca de mordedura violácea en su clavícula. Podría haber. Bueno, por favor, no. Señorita Thorne, dijo finalmente con la voz aún más grave en el silencio matutino. Exhaló una nube de humo. Espero que haya dormido bien. Señor Valerius. Tartamudeé con la voz ronca. Sabía exactamente quién era. Todos en Ethelberg conocían a Cassim Valerius. El verdadero poder tras el Imperio Valerius. El tío de Alejandro. Un hombre conocido por sus despiadadas tácticas comerciales y una vida personal envuelta en misterio. Y lo había abordado en un bar de mala muerte. Ayer fue mi primer día de regreso al país, continuó con un tono coloquial, como si hablara del clima. Y te aprovechaste de mí públicamente frente a una sala llena de testigos. El teléfono de mi asistente no ha parado de sonar con llamadas de periodistas toda la mañana. Se aprovecharon de mí. La frase me revolvió el estómago. No se equivocaba. Lo siento mucho, logré decir con la cara ardiendo. Anoche no era yo mismo. Así que, desesperado por enmendarme, me preparé para huir de esta escena de mi mayor desgracia. Busqué a tientas una vía de escape. Dinero. Podría pagarle. Fue una tontería, pero era lo único que se me ocurría. Me quité el caro reloj de platino de la muñeca, un regalo de cumpleaños de mis padres, y lo dejé con cuidado en su mesita de noche. No tengo dinero ahora mismo, dije, con un sabor absurdo. Así que este reloj tendrá que servir de compensación. ¿Está bien? En cuanto las palabras salieron de mi boca, quise desaparecer. ¿Compensar a Cassim Valerius con un reloj? Fue como ofrecerle un cubo de agua a un hombre dueño del océano. Tomó el reloj, dándole vueltas entre sus largos y elegantes dedos. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Señorita Thorne, dijo bajando la voz hasta convertirse en un ronroneo sedoso y amenazante. ¿Crees que mi primera vez solo vale la pena verla? Se me heló la sangre. ¿Primera vez? ¿De qué hablaba? Se acercó más, el aroma a sándalo y tabaco me envolvió. Te acostaste conmigo. Ahora tienes que asumir la responsabilidad. Lo miré completamente desconcertada. ¿Qué? Sus ojos de obsidiana cautivaron los míos. Cásate conmigo. El mundo se detuvo. El latido en mi cabeza cesó. Solo pude mirarlo boquiabierta. ¿Qué dijiste? Cásate conmigo, repitió como si fuera la proposición más lógica del mundo. De ahora en adelante, cuando Alexander te vea, tendrá que llamarte tía con respeto. Y yo, añadió con un destello de algo oscuro en la mirada. No hagas trampa. Estaba demasiado aturdido para hablar. Esto era una locura. Una noche de borrachera con el formidable tío de mi exprometido, y ahora una propuesta de matrimonio. Observé su rostro buscando cualquier señal de burla, pero no la encontré. Hablaba completamente en serio. ¿Por qué? Susurré finalmente con la pregunta a punto de salir de mi garganta.
Dio una última calada a su cigarrillo y lo apagó. Porque odio que se aprovechen de mí. Me miró de arriba a abajo lenta y deliberadamente. ¿Y por qué me divierte? Media hora después, de pie en las escaleras de la Oficina de Asuntos Civiles de Ethelburg, sostenía en la mano un pequeño librito rojo que me parecía extraño y terriblemente definitivo. Las palabras certificado de matrimonio estaban grabadas en pan de oro. Ahora era Elara Valerius. Esposa de Cassian Valerius. Miré de reojo al hombre que estaba a mi lado. Estaba escribiendo algo en su teléfono, su perfil, austero e ilegible bajo el sol de la mañana, era indescifrable. Mi vida había dado un vuelco total, se había transformado en algo que ya no reconocía. Había buscado venganza, pero me encontré con algo infinitamente más complejo y peligroso. En ese momento mi teléfono vibró desde el interior de mi bolso, rompiendo el silencio surrealista. Miré la pantalla. Alexander. Una parte de mí, la vieja y condicionada, aún se aferraba a una ansiedad familiar. Respiré hondo, mi nuevo anillo de boda se sentía pesado y significativo en mi dedo. Contesté el teléfono. ¿Qué pasa? Su voz era una mezcla de irritación y condescendencia. Elara, esperé frente a tu casa toda la noche. ¿A dónde fuiste? Deja de hacer ese berrinche. Envíame tu ubicación. Iré a verte. Tienes que explicarte. Miré el gran cartel de la Oficina de Asuntos Civiles y luego el rostro impasible de mi nuevo esposo. Una lenta y fría sonrisa se dibujó en mis labios. Resultó que la venganza era un plato que se servía mejor con un certificado de matrimonio. Vale, dije al teléfono con voz dulce. Te lo mando ahora mismo. El teléfono era un peso muerto en mi mano después de terminar la llamada con Alexander. Aún podía oír el eco de su tono arrogante y prepotente, exigiendo una explicación como si yo fuera un niño malcriado. Durante 3 años, ese tono había bastado para hacerme darme prisas en apaciguarlo. Ahora lo sentía como una reliquia de una vida pasada, un idioma que ya no hablaba. Cassim me observaba con expresión indescifrable. No había cuestionado mi llamada ni me había preguntado quién era. Simplemente observaba, como un rey que inspecciona sus dominios. ¿Un problema?, preguntó con una voz grave y retumbante que parecía vibrar en el silencio que nos separaba. No, dije, y la palabra me pareció una declaración de independencia. No hay problema en absoluto. Abrí la app de mensajería, y mis dedos recorrieron la pantalla con una seguridad que me sorprendió. No solo envié la ubicación. Escribí un mensaje preciso y contundente. Oficina de Registro Civil de Ethelburg. Adjunté una foto del certificado rojo con mi nombre y el de su tío claramente visibles, y pulsé enviar. Una extraña sensación de vértigo me invadió, una mezcla de terror y euforia. Acababa de encender la mecha de una bomba que diezmaría el mundo que conocía. El teléfono de Cassim vibró y lo miró. Parece que los buitres han captado el olor, comentó mostrándome la pantalla. Su chat de asistencia fue de hecho un torrente de llamadas perdidas y mensajes frenéticos de varios medios de comunicación. Una declaración pública podría calmar las especulaciones. Sería eficiente. Abrió la cámara de su teléfono y la levantó. Lo entendí. Era parte del trato, parte de la actuación. Me moví para pararme a su lado, rozando con el hombro la fina lana de su traje. Forcé una sonrisa, una que esperaba que pareciera más la felicidad triunfante de un recién casado que el pánico absoluto. El obturador de la cámara hizo clic. Bajó la cabeza, concentrado por completo en la pantalla mientras escribía un pie de foto. Yo, curioso y aún en esa ola de valentía temeraria, saqué mi teléfono. Había añadido su cuenta de redes sociales hacía mucho tiempo, durante una etapa en la que intentaba sumergirme en cada aspecto de la valiosa familia. Su perfil había sido un desierto de anuncios corporativos. Él lo sabrá. Las 2 primeras publicaciones eran suyas, publicadas hace apenas unos segundos. El primero acaba de casarse. Acompañado de 9 fotos casi idénticas de nosotros de pie en los escalones del escritorio. El segundo vive bien, ama despacio. Ni demasiado pronto ni demasiado tarde, justo lo que necesitas. Otras 9 fotos con ángulos apenas diferentes. Me quedé atónito. Había tomado 18 fotos en un minuto.
Este hombre calculador y despiadado estaba inundando sus redes sociales con fotos de boda como un adolescente enamorado. Era tan extraño, tan completamente fuera de lugar, que volvió a ser aterrador. No era una muestra de afecto. Era un despliegue estratégico de información, una reivindicación territorial impresa en el panorama digital. ¿No te van a gustar las publicaciones?, preguntó sin levantar la vista, con los dedos todavía tamborileando. Di un salto y mi pulgar presionó instintivamente el botón de me gusta en ambos. Fue como firmar un contrato con sangre. De camino a su ático. Nuestro ático, una idea que me daba vueltas. Miré por la ventana y vi cómo las calles familiares de Ethelburg se desvanecían. La ciudad parecía la misma, pero yo era fundamental e irrevocablemente diferente. Ya no era Alara Torne, la devota prometida. Era Alara Valerius, una mujer que se había casado por la venganza más insignificante y gloriosa. Un familiar deportivo plateado conduciendo con la agresividad característica de su dueño, nos adelantó en dirección contraria. Alexander. Debió de volar desde la sala de espera de Opel en cuanto recibió mi mensaje. La ironía era tan intensa que podía saborearla. Iba corriendo a la oficina de asuntos civiles, creyendo que estaba allí para pedirle un certificado de matrimonio, mientras yo estaba sentada junto a su tío, mi nuevo esposo, con el certificado de matrimonio quemándome el bolso. Unos minutos después mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Alexander. Estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te vi? No lo dudé. Abrí mi lista de contactos, encontré su nombre y lo bloqueé. La simple acción fue más catártica que cualquier grito o cualquier objeto arrojado. Debió haber visto que el mensaje falló, la notificación fue inmediata porque llegó otro mensaje de un número diferente. ¿Me bloqueaste? ¿Sabes cuánto me costó decidir ir a la oficina de asuntos civiles a buscar el certificado contigo? Desbloquéame en un minuto. Solo hay una oportunidad de obtener el certificado y no estará disponible después de esto. Podía imaginar su rostro, la seguridad petulante convirtiéndose en frustración confusa. Seguía jugando a lo mismo, convencido de que todo era una elaborada táctica de negociación. También bloqueé ese número. Luego revisé cada aplicación, cada plataforma, cortando los hilos digitales que me habían atado a él durante tanto tiempo. Con cada bloqueo y eliminación, se desprendía una cadena. Cuando terminé, dejé escapar un suspiro largo y lento que parecía haber estado conteniendo durante años. Cassin detuvo el coche con suavidad frente a un imponente rascacielos de cristal que conocía bien. La prestigiosa sede corporativa, con su residencia privada ocupando los 3 pisos superiores. Dio la vuelta, abrió la puerta con una cortesía clásica que parecía genuina y practicada, y me ofreció la mano. Ven, dijo con un brillo que no pude descifrar en sus ojos oscuros. Vámonos de luna de miel. Es el momento perfecto para ver si te gusta tu regalo de bodas. ¿Regalo de bodas?, pregunté desconcertado. ¿Un matrimonio de conveniencia conlleva regalos? No respondió, simplemente me guió a un ascensor privado que requería una tarjeta de acceso y un escáner de retina. No subimos al ático. En cambio, el ascensor descendió a un garaje subterráneo donde nos esperaba un elegante avión negro, con sus motores zumbando suavemente. No era un vuelo comercial. Este era su avión personal. El vuelo fue una mezcla de lujo y silencio. Estaba demasiado abrumado para hablar y Cassin parecía contento trabajando en su portátil. El silencio entre nosotros no era incómodo, simplemente inmenso. Cuando aterrizamos y salí, el aire era diferente, cálido, salado y limpio. Estábamos en una pista que parecía tallada en una exuberante costa tropical. El momento perfecto para ver si te gusta tu regalo de bodas, repitió Cassin, señalando el paraíso que se extendía ante nosotros. Selvas color esmeralda se extendían hasta encontrarse con playas de arena blanca, y el océano era un impresionante mosaico de turquesas y zafiros. Me quedé sin palabras. Le pedí a mi asistente que se encargara de la transferencia de la propiedad, continuó con un tono tan informal como si estuviera hablando del tiempo. La isla Solara ahora está a tu nombre. ¿Una isla? Me había regalado una isla entera. Su magnitud, absurda, me dio vueltas la cabeza. Recordé el reloj que había intentado regalarle, ese patético objeto de decenas de miles de dólares.
Lo había insultado sin darme cuenta. Un reloj era una propina, una isla era una declaración. Una declaración de intenciones millonaria. Mientras caminábamos por un sendero de conchas trituradas hacia una impresionante villa al aire libre, vi una figura sentada en un muelle, pescando. Pensé que era una isla privada. Curioso, Cassin siguió mi mirada. Lo es. Pero compré la tierra, no la vida de la gente. A las familias que han vivido aquí por generaciones se les permitió quedarse. No los visito a menudo. Me pareció innecesario desplazarlos. Este atisbo de algo más que un pragmatismo empresarial despiadado me sorprendió. La gente de la isla Solara era realmente cálida y sencilla. No veían a un multimillonario ni a una esposa de la alta sociedad. Vieron al señor Cassin y a su nueva esposa. El señor Lee está aquí. Señor Lee sabía que traería a la señora Lee hoy, así que pesqué estos pescados temprano esta mañana. Están frescos. Señora Lee, recogí estas frutas de la montaña para usted. Pruébelas. Son únicas de este lugar. No los encontrará en ningún otro lugar. Señora Lee, acabo de preparar estos bocadillos. Por favor, tómelos. Para cuando llegamos a la villa, llevaba los brazos cargados de regalos. Cestas tejidas con frutas dulces y raras, ollas de barro con bocadillos aún calientes y la promesa de pescado fresco para la cena. Fue una bienvenida tan sincera que me hizo llorar sin pensarlo. De vuelta en la villa, me senté en un sofá mullido, disponiendo mis humildes tesoros sobre una mesa de madera pulida, y saboreé cada uno con alegría. Sentí una mirada fija en mí y levanté la vista. Cassin me observaba, una leve y sincera sonrisa suavizaba la firme línea de su boca. Sus ojos oscuros, normalmente tan impenetrables, contenían pequeños destellos de luz que reflejaban el océano bañado por el sol que había detrás de mí. En ese momento no parecía un depredador ni un estratega. Simplemente parecía un hombre observando a su esposa, y la simplicidad de ese pensamiento era más cautivadora que cualquier gesto grandilocuente. Esa noche, después de un baño en una bañera profunda con vistas al mar iluminado por la luna, me di cuenta de golpe de que no había bata. Armándome de valor, abrí un poco la puerta del baño. Cassin, ¿estás ahí? No hay respuesta, solo el sonido del océano. No encuentro una bata, grité y mi voz resonó en el amplio baño. ¿Podrías traerme algo de ropa? Oí movimiento en la habitación contigua, un cajón abriéndose y cerrándose. Suspiré aliviada, esperando pacientemente tras la puerta. Un momento después apareció su mano, sosteniendo una suave bata blanca. Me sonrojé, la tomé y murmuré un tímido gracias. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, mi mirada se posó en su mano. No estaba vestido. Llevaba una toalla enrollada hasta las caderas y gotas de agua se le pegaban a la piel, trazando caminos por las marcadas crestas de su abdomen. Debía de haberse duchado en la otra habitación. El agua descendió, desapareciendo en la toalla, y mi mente al instante recordó la marca de la mordedura en su clavícula, los recuerdos borrosos y acalorados de la noche anterior. Temiendo que se repitiera, intenté cerrar la puerta rápidamente, pero él la bloqueó con el brazo, su piel caliente y húmeda contra la madera. Una sonrisa lenta y devastadora se dibujó en sus labios. Señora Valerius, dijo con una caricia baja e íntima que me hizo temblar las rodillas. Ya estamos casados. Puedes mirarme abiertamente. No hay necesidad de andar a escondidas. Esa cara, esa voz, ese comentario provocador y seguro. Era una combinación ante la que estaba completamente indefenso. La bata se me resbaló de los dedos entumecidos. Extendí la mano, lo agarré por la muñeca y lo jalé hacia el baño lleno de vapor. No se resistió. Se movió con la gracia de un depredador, apretando mi cintura contra la fría pared de azulejos, provocándome un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Su boca encontró la mía y esta vez el beso no fue torpe ni desesperado. Fue deliberado, hábil y devastadoramente minucioso, borrando cualquier pensamiento sobre Alexander, sobre la venganza, sobre cualquier cosa excepto la sensación de sus manos sobre mi piel y su sabor en mis labios. Para cuando salí del baño a trompicones, mucho después, tenía las piernas como gelatina. Pero Cassin no había terminado.
Me cogió en brazos y me llevó al dormitorio, donde las paredes de cristal revelaban un cielo salpicado de 1.000.000 de estrellas. Esposa, murmuró contra mi oído con voz ronca. La vista nocturna de la isla Solara también es bastante bonita. ¿Quieres ir a verla? No esperó respuesta. Me apoyó contra el frío cristal con el universo entero extendido ante nosotros, y me hizo el amor con una intensidad feroz y posesiva que consumió los últimos vestigios de la mujer que había sido. Ya no buscaba refugio en sus brazos. Me perdía en ellos, y una parte traicionera y emocionante de mí no quería ser encontrada jamás. Apenas había caído en un sueño profundo y saciado, enredado entre las sábanas y el aroma de casín, cuando el insistente zumbido de mi teléfono me devolvió la consciencia. Mi brazo, pesado por el sueño, rebuscó bajo las sábanas, buscando a ciegas en la mesita de noche hasta que mis dedos se cerraron alrededor del frío y rectangular dispositivo. Hola. Mi voz se quebró por las actividades de la noche. ¿No has tenido suficiente? La voz de Alexander, aguda y con una irritación familiar y chirriante, atravesó la apacible neblina matutina, bloqueándome en WeChat, bloqueando mi número. Sé que sigues molesta por el embarazo de Chloe, pero fue un accidente. El sonido de su nombre, la mención de ella, fue como un balde de agua helada. La dichosa burbuja de la isla Solara estalló y el mundo real, con todas sus complicaciones, volvió a aparecer. Ayer la llevé al hospital para un aborto, continuó con un tono que implicaba un gesto grandioso y magnánimo de su parte. Pero el médico dijo que su revestimiento uterino es delgado. Si pierde a este bebé podría no volver a quedar embarazada. No dije nada, apretando el teléfono con más fuerza. Podía imaginarme su expresión a la perfección, la mirada de sufrimiento que ponía cuando sentía que el mundo le era injusto. Es culpa mía, declaró con toda la sinceridad de un mal actor. Y cuando nazca el bebé, enviaré a Chloe al extranjero y tú lo criarás. Ahí estaba su gran solución, su idea de un compromiso. Esperaba que yo interviniera, que hiciera de prometido obediente y comprensivo, que arreglara su desastre y criara al hijo de su amante. Su audacia pura y simple me dejó sin aliento. Alexander, interrumpí con una voz peligrosamente tranquila. Déjame darte un consejo. Si tienes dinero para gastar, ve al hospital e inscríbete en el pabellón psiquiátrico. Hubo un momento de silencio atónito al otro lado. Entonces se echó a reír, con una risa áspera e incrédula. ¿No te estás enfadando porque Chloe está embarazada? Bueno, nos casaremos hoy. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Iré a buscarte. O mejor aún, nos vemos en la oficina de asuntos civiles a las 10. Seguía dictando las condiciones, organizando mi vida como si fuera una pieza de su tablero de ajedrez. Una rabia ardiente y pura me hervía por dentro. Ven a verme, espeté incorporándome de golpe en la cama. Vete al inframundo y cásate con tus antepasados. Ya rompimos nuestro compromiso. Si no lo entiendes, búscalo en un diccionario. Su risa se apagó al instante. Alara, te doy esta única oportunidad de casarte. Si no la aprovechas, no te arrepientas después. Si me arrepiento, soy tu antepasado. Bueno. Dicho esto, colgué y bloqueé el número desconocido. Tiré el teléfono sobre la cama como si fuera una serpiente venenosa. Casín estaba despierto, apoyado en un codo, observándome. Sus ojos oscuros estaban alerta sin perderse nada. ¿Problemas?, preguntó con voz grave y matutina. Estaba sacando la basura, dije con el corazón aún latiendo de adrenalina. No insistió más. En cambio, se inclinó y me besó el hombro. Un gesto simple y posesivo que fue más reconfortante que cualquier palabra. Los peces pican a esta hora, dijo cambiando de tema y llevándome de vuelta a nuestro santuario. Más tarde, cuando mi furia se había calmado, mencioné que quería intentar pescar. Casín inmediatamente consiguió un bote pequeño y elegante. En las aguas cristalinas, se paró en la proa, lanzando la red con una gracia experta y poderosa que era fascinante de ver. Abrí los ojos como platos. ¿Has pescado antes? Pareces bastante hábil. El sol poniente lo bañó con un resplandor rojizo y dorado, resaltando las líneas definidas de su rostro. Me miró con una leve y genuina sonrisa en los labios. Los hombres son naturalmente buenos en esto. No hace falta aprender.
No pude evitar reírme ni la genuina admiración en mi voz. «¡Guau, eres increíble!» Se aclaró la garganta con aspecto casi avergonzado. «Por ti», dijo sosteniendo mi mirada un instante más antes de volver a mirar el agua. Durante las 2 semanas siguientes, vivimos en un sueño bañado por el sol. Nos alojamos en la isla de Salara, donde aprendí los ritmos de las mareas y los nombres de las estrellas. Después, Cassin me llevó a contemplar los picos nevados de las montañas azules y las doradas agujas del Palacio Azafrán. Fue una auténtica luna de miel, un torbellino de belleza impresionante y una intimidad serena que se sentía más real cada día. Me estaba enamorando perdidamente del hombre con el que me había casado por venganza, y lo más aterrador era que no quería parar. Una noche, mientras veíamos cómo el atardecer teñía las paredes del palacio de tonos fuego y oro, Cassin estaba junto a nuestra ventana, atendiendo una llamada. Su parte de la conversación fue escueta. «Entiendo. Claro, traeré a tu nuera». Me puse alerta. «¿Nuera?». Colgó y se volvió hacia mí. «Mañana es el cumpleaños de mi padre. Quiere que volvamos para celebrarlo». Sentí un vuelco en el estómago. Era el cumpleaños del patriarca de la familia Lee. Iba a tener que enfrentarlos a todos. «Alexander». «Yo. Todavía no he preparado un regalo», balbuceé con la mente acelerada. «¿Qué tal si vamos a comprar uno ahora?». Cassin tiró su teléfono a un lado y me abrazó, apretándome contra su pecho. Su calidez fue un consuelo inmenso. «No necesitas preparar un regalo», murmuró en mi cabello. «Solo dile mañana que estás embarazada. Eso lo hará más feliz que cualquier regalo». Me quedé sin aliento. Durante el último mes, Cassin había sido implacable. Y hace unos días, tras unas náuseas persistentes, visitamos una pequeña clínica en tierra firme. La confirmación aún estaba fresca y era surrealista. «¿Te parece buena idea?». «Anunciarlo así». «Es una idea perfecta», dijo con un tono de diversión siniestra. «Es la verdad, ¿verdad?». La finca de la familia Lee era un torbellino de opulencia y ruido. El banquete de cumpleaños del patriarca era el evento social de la temporada, y todos los que eran importantes en Ethelburg estaban allí. El aire estaba cargado con el aroma a perfume caro y el tintineo de las copas de champán de cristal. Cassin y yo llegamos, su mano, firme y posesiva, en mi espalda. Al entrar en el gran salón, mis ojos se encontraron de inmediato con Alexander. Estaba rodeado de su grupo habitual, incluyendo a Leo, que charlaba animadamente. «Así que tu tía pequeña también estará aquí hoy, ¿verdad?», decía Leo. «Hace un mes el círculo estaba entusiasmado con la boda de tu tío e incluso publicaron un montón de fotos tiernas en redes sociales. Qué lástima que no tengamos su WeChat. Me encantaría ver quién logró conquistar al generalmente distante Cassin». «Alexander, ¿cómo es que ninguno de nosotros tiene el WeChat de tu tío?». «Y ni siquiera tú, su sobrino, lo tienes», añadió otro amigo. El rostro de Alexander era como una nube de tormenta. No dijo nada, con la mandíbula tan apretada que pensé que se rompería. Leo, siempre instigador, le dio una palmadita en el hombro con una carcajada. «Si sabías que llegaría a esto, ¿por qué actuaste así desde el principio? El ara desapareció sin decir palabra durante un mes y ahora te estás poniendo nervioso». De pie en la entrada, Alexander se burló, un sonido que pretendía transmitir indiferencia, pero que sonó falso. «¿Por qué estar nervioso? Hoy es el cumpleaños del abuelo. Tenía que aparecer tarde o temprano». «Sigue diciéndotelo», replicó Leo. «Será mejor que le hables dulcemente a Elara cuando la veas. O si de verdad está decidida a romper el compromiso, no tendrás dónde llorar». «¿De verdad lo crees?». La voz de Alexander rezumaba una confianza condescendiente. «Un mes es lo máximo que puede estar lejos de mí. Cuando nos veamos más tarde hará como si nada hubiera pasado y se reconciliará conmigo». Escuchar sus palabras delirantes, tan segura de su poder sobre mí, fortaleció mi determinación. Ya no necesitaba venganza. Me había alejado tanto de él. «No digas más, Alex. Tu cuñada está aquí», susurró uno de sus amigos al vernos. «¿Por qué está con tu tío?». «Seguramente se encontraron abajo», dijo Alexander con desdén, sin siquiera mirar bien.
Se acercó de espaldas a mí, y se dirigió a Casen. Tío, ¿no dijo el abuelo que mi tía pequeña vendría hoy? ¿Cuándo llega? Casen arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios mientras miraba a su sobrino como si fuera un niño particularmente lento. Leo, siempre servicial, le dio un codazo a Alexander. He oído que el señor Valerius se casó, y hoy por fin conocemos a la legendaria señora Valerius. Luego le dio un codazo a Alexander. ¿No tenías nada que decirle a tu cuñada? Podemos esperar aquí a la señora Valerius, así que adelante. Le hacía señales desesperadas con la mirada. Alexander, sin embargo, solo resopló y se alejó unos pasos de mí, con su orgullo aún intacto. Leo parecía una niñera a punto de morir de preocupación. Cuñada, no le guardes rencor, me suplicó. Durante el mes que no estuviste, Alex casi revolucionó Ethelburg, preocupado de que te hubiera pasado algo. Solo dile unas palabras amables y estará bien. Fue el último empujón que necesitaba. Miré a Casen con una sonrisa lenta y deliberada extendiéndose por mi rostro. Entonces tomé su mano izquierda, entrelazando nuestros dedos y levantando ligeramente nuestras manos unidas. Vamos, esposo, dije con voz clara y penetrante en el repentino silencio que había rodeado a nuestro pequeño grupo. Casen, siempre el centro de atención, parecía devastador y cautivado. Leo y sus amigos parecían haber sido alcanzados por un rayo, paralizados en el sitio, boquiabiertos. Si no me equivoco, uno de ellos finalmente tartamudeó: la tía pequeña de Alex es Elara. La onda expansiva comenzó a extenderse desde nuestro epicentro. El camino desde la entrada hasta el centro del salón se sintió como una marcha victoriosa y una procesión fúnebre a la vez. La mano de Casen era un ancla firme en la mía, su presencia un escudo de confianza inquebrantable. Podía sentir el peso de 100 escaleras, el repentino silencio que se apoderó de la multitud radiante al pasar. Los susurros se alzaban a nuestro paso, un coro sibilante de conmoción y especulación. ¿Es esa Elara Torne? ¿Con Casen Valerius? Pero está comprometida con Alexander. ¿Viste sus manos? Se toman de la mano. Mira la cara de Alexander. Esto va a ser genial. No miré a Alexander. Mantuve la mirada fija al frente con la barbilla en alto y una sonrisa serena dibujada en el rostro que esperaba ocultara el frenético latido de mi corazón. Llegamos a un lugar relativamente tranquilo cerca de una imponente escultura de hielo. El frío que emanaba contrastaba marcadamente con el calor de la habitación. Detrás de nosotros, oí la voz atónita de Leo. Esto es más que impactante. ¿Cómo acabaron juntos? Otro amigo murmuró: así que mientras Alex se ha estado engañando pensando que Elara volvería este último mes, en realidad ya se casó y se fue de luna de miel. El grupo encendió cigarrillos allí mismo, en el salón, una falta de etiqueta que revelaba su agitación. La noticia, tal como pretendíamos, se extendió por la sala como un reguero de pólvora. Las burlas que nos rodeaban, que antes iban dirigidas a mí, ahora encontraron un nuevo objetivo. Se está conteniendo mucho. Si la amante de mi marido se quedara embarazada y llamara a la puerta, le habría dado una bofetada y lo habría echado hace mucho tiempo. Elara no se atrevería. Desaparecer un mes es lo máximo que pudo hacer. Ahora solo usa el cumpleaños del patriarca como excusa para reconciliarse con Alexander. No sé qué tiene de especial ese Alexander. ¿Qué la hace tan devota a él? No lo entiendo, pero lo respeto. No se molestaron en bajar la voz. Alexander también lo notó. Sentí su mirada quemándome la espalda. La burla, el cambio de percepción, fue un golpe que su colosal ego no pudo absorber. Lo vi de reojo. Su rostro era una máscara de furia atronadora. Y entonces hizo su movimiento. En una asombrosa muestra de audacia, rodeó con el brazo a Chloe, que había aparecido a su lado como un mal presagio, y se dirigió hacia nosotros, con una sonrisa burlona dibujada en el rostro para beneficio de la multitud que observaba. No se preocupen, dijo en voz alta atravesando los murmullos. Estaba mirando a Chloe, pero cada palabra iba dirigida a mí. La señora Sterling siempre serás tú y tú criarás al niño en el futuro. Una nueva oleada de jadeos recorrió la habitación. Señor Sterling, se ha pasado. Engañando y aún presumiendo. ¿Ni siquiera se han casado y ya la obligan a criar al hijo de una amante?
Uno está dispuesto a golpear y el otro a aguantar. ¿Por qué nos ponemos tan nerviosos, los espectadores? Todo el salón de banquete se sumió en un silencio profundo, cada invitado observando la escena, temeroso de perderse un solo instante. Me quedé un poco atónito ante su descaro, y mi mano se dirigió instintivamente a mi estómago. El movimiento fue pequeño, pero los ojos de Casen, que no se perdían nada, lo captaron. Antes de que pudiera responder, el brazo de Casen me rodeó la cintura, atrayéndome firmemente contra su costado. Soltó una risita suave, un sonido bajo y peligroso que pareció absorber todo el aire de la habitación. Aquella simple y posesiva acción fue una declaración de guerra. La compostura de Alexander finalmente se quebró. Soltó a Chloe con el rostro ensombrecido por una rabia que nunca antes había visto. «Tío», exigió con voz temblorosa. «¿Qué quieres decir con esto? Blair es mi prometida. Suéltala». Los ojos de Casen, normalmente tan oscuros e ilegibles, se convirtieron en astillas de hielo frío y penetrante. Hace un mes rompieron su compromiso. Yo estaba allí. Oí el anillo caer al suelo. Alexander apretó los dientes y apretó los puños a los costados. No estuve de acuerdo, así que no cuenta. Ahora es tu tía, declaró Casen con voz plana y tajante sin admitir argumentos. Ya registramos nuestro matrimonio. Así que cuida tu tono al hablar con tus mayores. La exclamación colectiva que llenó la sala fue casi cómica. Vi la comprensión en el rostro de Alexander, su mente acelerada, conectando la línea temporal, comprendiendo la verdad de mi mensaje de la Oficina de Asuntos Civiles. Sus pupilas se contrajeron con horror. Casen no solo ganó. Le dio el golpe de gracia. Puedes criar a tu propio hijo. Tu tía no lo criará, dijo mirando con desdén el vientre de Chloe. Entonces sus ojos volvieron a mí y su voz, aunque firme, tenía una nueva calidez posesiva. Porque ella también está embarazada. Criará a tu prima. El silencio era absoluto. Entonces Alexander estalló. Casen. Era la primera vez que llamaba a su tío por su nombre. Cada palabra era forzada, entre dientes, impregnada de una locura que jamás le había visto. Soy el prometido de Ayera. Eres la tercera persona que arruina nuestra relación. ¿No te da vergüenza? Se abalanzó. Fue un movimiento torpe y furioso, más emoción que habilidad. Ni siquiera se acercó. Casen se movía con una velocidad impresionante. No retrocedió. Se abalanzó sobre él y su pie impactó en el abdomen de Alexander con una patada rápida y brutal que envió a su sobrino tambaleándose hacia atrás contra una mesa, haciendo que las copas de champán se estrellaran contra el suelo en una sinfonía de cristales rotos. Alexander se puso de pie de un salto, listo para cargar de nuevo. Pero antes de que pudiera hacerlo, la severa voz del patriarca Valerio resonó por la sala. ¡Idiota! El viejo se quedó allí, con la cara morada de rabia. Si quieres hacer el ridículo, no arrastres a la familia Valerius contigo. Abuelo, me robó a mi prometida. Alexander gritó con la ira y la locura entrelazadas, completamente descontrolado. Si los guardaespaldas no se hubieran apresurado a detenerlo, habría iniciado una pelea allí mismo. La madre de Alexander, al ver la furia del anciano, se abalanzó sobre él y le dio una bofetada a su hijo. El sonido rompió el silencio. Tú también la perdiste. ¿Qué tiene eso que ver con tu tío? Eres un tonto. Su voz era estridente, avergonzada y furiosa. Cuando le gustabas a Ayera, la ignorabas deliberadamente. Ahora que está casada, ¿haces algo así? ¿Cómo terminé con un hijo tan deshonroso como tú? Vete a casa ahora mismo y no te metas en la fiesta un tiempo. Ya nos has avergonzado bastante a tu padre y a mí. Mientras los guardaespaldas lo sacaban a la fuerza del salón, Alexander seguía maldiciendo, sus gritos resonaban en el silencio atónito. Ayera, esto no ha terminado. Te arrepentirás. Volverás arrastrándote. Su voz se apagó al ser sacado, dejando una sala llena de aristócratas conmocionados y una reputación destrozada. El espectáculo había terminado. El rey había sido destronado pública y completamente. Me quedé allí con los brazos de Cassian todavía a mi alrededor, y miré los rostros de la multitud. La compasión había desaparecido.
En su lugar, un nuevo respeto calculador. Ya no miraban a la mujer despechada. Miraban a la señora Cassian Valerius. Y por primera vez esa noche mi sonrisa se sintió real. El viaje de regreso al ático estuvo sumido en un silencio a la vez denso y triunfal. La adrenalina que me había impulsado durante la confrontación en el banquete comenzó a disminuir, dejando tras de sí un agotamiento vacío y tembloroso. Apoyé la cabeza en la fría ventana del coche, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban en destellos dorados. Había ganado. Me mantuve firme y vi cómo el mundo de Alexander se derrumbaba. Entonces, ¿por qué me sentía tan agotada? La mano de Cassian encontró la mía en la oscuridad del asiento trasero, sus dedos entrelazados con los míos. No fue un gesto de pasión, sino de apoyo sólido e inquebrantable. No habló, pero no le hizo falta. Su presencia era una fortaleza. A la mañana siguiente me desperté en un campo de batalla diferente. Mi teléfono, que por fin había cargado, estaba a reventar. No con llamadas de Alexander. Esos seguían bloqueados. Pero con notificaciones. Docenas de ellos. Menciones, mensajes directos, etiquetas en grupos de chat. Un miedo frío me invadió el estómago. Abrí una aplicación de redes sociales y se me heló la sangre. El tema de moda en Ethelburg fue el escándalo de Astax en la familia Valerius. Hice clic y mi pantalla se llenó de publicaciones de blogueros influyentes y periodistas de primera línea. La narrativa era asquerosamente retorcida. Durante el último mes, el joven señor Sterling ha buscado desesperadamente a su prometida, preocupado por si algo le hubiera pasado. Pero resulta que Alara se casó con el tío del joven señor Sterling y se fue de luna de miel. Al regresar, culpó al joven señor Sterling de ser infiel. Esto es desvergonzado. Solo puedo decir que el mundo de los ricos es un caos. #prometida seduce a su tío. #Alexander traicionado. #Alara ocupa su lugar. #la verdad. Los comentarios fueron un torrente de veneno, todos dirigidos a mí. Retiro todo lo que dije sobre Alexander. Te acusé injustamente. Sabía de la búsqueda de Alexander. Casi pone la capital patas arriba. Pensaba en quien tiene la suerte de tener a alguien que se preocupe tanto. No esperaba que Alara fuera este tipo de mujer, lidiando con dos hombres a la vez. Alara, ¿tienes vergüenza? Si no te gusta Alexander, déjalo ir. Mantienes el título de su prometida mientras te lías con otra. Con razón salió y se buscó novia. Todo es gracias a ti. Ahora entiendo al joven señor Sterling. He oído que no tiene mucha voz ni voto en la empresa, siempre eclipsado por su tío. Ahora incluso su prometida se ha convertido en la de alguien más y lo acusan falsamente de ser un canalla. Apoyo que Chloe y Alexander estén juntos. Revisé los comentarios bajo la valiosa cuenta corporativa, con las manos temblando de furia fresca y fría. Chloe, ella lo había hecho. Había contratado a estos blogueros, les había contado esta historia inventada, presentándose a sí misma y a Alexander como las víctimas y a mí como la seductora malvada. Como Chloe, quien a sabiendas se convirtió en la otra mujer, tuvo la audacia de lograrlo, murmuré para mí, mientras la ira se cristalizaba en un propósito claro y preciso. Sus trapos sucios ni siquiera son difíciles de desenterrar. Pasé la siguiente hora en mi portátil, sumergiéndome a fondo en el pasado de Chloe. Fue asombrosamente fácil. Una simple búsqueda, unas cuantas llamadas a antiguos compañeros de la universidad a quienes nunca les había caído bien, y me llegó un torrente de información. Lo recopilé todo, registros de chat, testimonios, todo. Entonces actué. No acudí a los medios. Fui directamente a la fuente. Creé una cuenta de correo electrónico temporal y comencé a publicar de forma metódica y precisa, en los comentarios de cada publicación viral, debajo de cada tuit de bloguero. Ya no era Alara, la víctima. Era Alara, la estratega. Solo filtraste información que te beneficia, y olvidaste convenientemente mencionar que a sabiendas te convertiste en la otra mujer. Estoy aquí para revelar la verdad. No es nada como afirmó Chloe. Intentó ascender socialmente teniendo un hijo, agujereó el condón a propósito y luego vomitó en público para destruir la relación de Alexander y Alara.
Por eso rompieron el compromiso. No es la primera vez que Chloe hace algo así. Cuando estábamos en la universidad, compartíamos dormitorio, y por aquel entonces muchas esposas ricas venían a golpearla. Que sedujera a hombres ricos en nuestra escuela no era ningún secreto. Alexander y Chloe son una pareja perfecta, ambos descarados hasta la médula. Afortunadamente Alara recortó gastos a tiempo y se deshizo de la basura. La situación empezó a cambiar. Los internautas que habían apoyado a Chloe se sintieron traicionados. Inmediatamente volvieron sus teclados contra ella. Su ira se desató contra el verdadero objetivo. La narrativa en línea pasó del escándalo de hashtags en la familia Valerius a los hashtags de Chloe, la rompehogares, y Alexander, el delirante. Más tarde ese día, Kasim me encontró en la terraza, con mi portátil cerrado a mi lado, mirando la ciudad. Me puso una mano en el hombro. El ruido de Internet, dijo. Puedo hacer que mi equipo legal lo haga desaparecer. Lo miré con una mirada nueva y firme. No, dije. Me encargué. Parecía intrigado con una leve sonrisa en los labios. ¿Lo sabías? Yo sí. Ya no serán un problema. No me pidió detalles. Simplemente asintió, su respeto por mí pareció crecer en ese intercambio silencioso. Él tenía sus métodos, y yo estaba aprendiendo rápidamente los míos. Mientras tanto, en un bar con poca luz, el teléfono de Alexander no paraba de sonar. Molesto, finalmente contestó. Al otro lado, la voz de Chloe temblaba de miedo y lágrimas. Alexander, de repente me duele el estómago. ¿Puedes llevarme al hospital? Hay periodistas apiñados afuera de mi edificio. No puedo salir. Alexander colgó sin decir palabra. Se bebió un trago de licor ámbar, con el rostro desfigurado por la frustración. Su amigo John, que había presenciado toda la debacle, no se sorprendió. Simplemente acéptalo. Arrepentirse ahora no cambiará nada. Él ahora es mayor que ustedes. Los ojos de Alexander estaban inyectados en sangre. ¿Ha llamado a alguno de ustedes?, preguntó mirando a Leo y a los demás. Leo negó con la cabeza. ¿Qué llamadas? Ha bloqueado y eliminado a todos tus allegados. John vio cómo la desesperada estrategia se desmoronaba. Dejaste que Chloe publicara esas cosas en línea a propósito para provocar que él volviera contigo. Acepta la realidad. Él ya no quiere saber nada de ti. Me ha amado durante 3 años. La voz de Alexander era un susurro entrecortado, lleno de incredulidad. ¿Cómo pudo dejar de amarme? No es la primera vez que pasa algo así. ¿Cuándo me lo ha reprochado en serio? Seguro que intenta provocarme para que vaya tras ella. Asintió convenciéndose a sí mismo. Sí, si voy con ella, volverá. Tienes razón. Está usando el certificado de matrimonio para provocarme. Ya no atendía a razones. Tomó las llaves del coche y salió furioso del bar, como si persiguiera a un fantasma. Los días que siguieron a la guerra en línea fueron extrañamente tranquilos. Kasim y yo nos adaptamos a un nuevo ritmo doméstico en el ático. El vasto y minimalista espacio, que antes parecía una jaula dorada, poco a poco comenzaba a sentirse como un hogar. Nuestro hogar. El miedo y la incertidumbre que marcaron el inicio de nuestro acuerdo fueron reemplazados gradualmente por una conexión tranquila y latente, un respeto mutuo que era más profundo que nuestro pacto inicial de venganza. Una tarde fuimos a una tienda de mascotas. Fue idea mía, un capricho nacido de un deseo infantil que siempre había reprimido por Alexander. Regresamos a casa con un cachorro de malamute de Alaska que se retorcía, peludo y conmovedor, con sus patas enormes y sus ojos azules llenos de ternura. Lo llamamos Titán. Al regresar al lujoso vestíbulo de nuestro edificio con Titán en brazos de Kasim, lo vi. Alexander. Estaba sentado en el borde de mármol de una fuente ornamental, la viva imagen de la desolación. Olía a alcohol, tenía el pelo despeinado y su costosa camisa estaba arrugada y manchada. Tenía los ojos enrojecidos y apáticos. Parecía que no había dormido en días, un fantasma del hombre arrogante que una vez conocí. Algunos residentes lo evitaron, y vi a un guardia de seguridad hablando por la radio, probablemente intentando confirmar si este hombre demacrado se había escapado de una institución mental.
Y Yera. Mi nombre era un susurro entrecortado en sus labios. Detuve a Cassin, que se detenía a mi lado. En tan solo unos días, Alexander se había convertido en un extraño, vaciado por un arrepentimiento que nunca pensó que sentiría. Me miró con los ojos rojos y suplicantes, como un niño que hubiera roto su juguete favorito. Lo siento, Yera. Por favor, no me dejes. De verdad sé que me equivoqué. Su voz se quebró. Di por sentado tu amor pensando que me amarías para siempre sin darme cuenta de que tú también podrías resultar herida. Sé que me equivoqué. Casémonos y trataré al niño que llevas en el vientre como si fuera mío. ¿Te parece bien? Su audacia, incluso en su estado de desdicha, fue impresionante. Los ojos de Cassin se oscurecieron, una tormenta se avecinaba en sus profundidades. ¿Quieres morir? Alexander levantó la cabeza de golpe, con un destello de su antigua rebeldía regresando. Soy el verdadero amor de Yera. Llevamos 3 años juntos. Siempre me cuidó. Cuando estaba borracho me preparaba té para despejarme. Ella vendría a recogerme. En realidad no te quiere. Solo está enojada conmigo intentando provocarme. Sentí inconscientemente el agarre de Cassin sobre Titán. El cachorro emitió un leve gemido. Miré a Alexander, el hombre que había sido el centro de mi universo durante tanto tiempo, y solo sentí una distante y cansada lástima. Oh Alexander, dije con voz suave pero firme. Lo que dices es cosa del pasado. Extendí la mano y tomé la libre de Cassin, entrelazando mis dedos con los suyos. De ahora en adelante solo le prepararé té a Cassin cuando esté borracho. Solo lo recogeré en eventos sociales. La mirada de Alexander se posó entonces en el cachorro peludo en brazos de Cassin. Sus ojos se abrieron de par en par con absoluta incredulidad. Estás sosteniendo un perro. Miró a Cassin como si estuviera viendo un espejismo. Ya no le tienes miedo a los perros. Siempre quise un perro grande, pero Alexander los odiaba, así que nunca tuve uno. Ahora lo recuerdo. Cassin y Alexander habían sido mordidos por un perro grande de niños y compartían ese miedo. Cassin miró a Titán, que ahora mordisqueaba su manga con satisfacción. A mi esposa le gustan, dijo con voz serena, así que me obligaré a aceptarlo. A diferencia de ti, que solo hiciste un compromiso de guarida para complacerte. Las palabras fueron un golpe final y brutal. Alexander bajó la cabeza, derrotado. Lo siento, Lara. Yo también puedo tener un perro si te gusta. Podemos tener uno juntos, ¿vale? Lo que él pueda hacer, yo también. Era la súplica desesperada de un hombre que finalmente comprendió el valor de lo perdido. Solo para descubrir que estaba fuera de su alcance para siempre. Ya no me gustas, dije las palabras simples, limpias y rotundas. Hagas lo que hagas, ya no te quiero. Me volví hacia Cassin con el corazón lleno. Vamos, esposo. Vámonos a casa. Cassin pasó junto a él con Titán aún en brazos, y deliberadamente levantó una ceja interrogativa hacia su sobrino. Vamos, pequeño Titán, dijo con una voz que destilaba una calidez condescendiente. Vámonos a casa. Dejamos a Alexander allí de pie, una estatua rota en medio del lujoso vestíbulo. Pero no había terminado. Unos días después mi teléfono volvió a explotar. Esta vez fue una transmisión en vivo compartida. Con pavor, lo abrí. Alexander había convertido el centro comercial más grande de su familia en una enorme perrera. La escena era caótica y patética. Aún llevaba la camisa manchada y arrugada de días atrás, el pelo grasiento y despeinado, la barba descuidada. Parecía un hombre cuyo mundo entero se había derrumbado. ¡Ay, mira! Ya no le tengo miedo a los perros. Gritó a la cámara, rodeado de una cacofonía de ladridos. Señaló con gestos a los perros de todas las razas que lo rodeaban. Tengo muchos de cada raza. Por favor, dame otra oportunidad. Lars, sé que me equivoqué. Por favor, no me dejes. Los comentarios no fueron amables. El cariño tardío vale menos que la hierba. Hermano, sigue mi consejo. Ve a cambiarte de ropa. En tu estado actual ni un perdedor como yo te querría, y mucho menos a tu ex. Vete.
A Lara y Cassin, juntos para siempre. De repente un grupo de guardaespaldas vestidos de negro irrumpió en la escena y cortó la transmisión en vivo. ¡Fuera de aquí! ¿Por qué cancelan mi transmisión en vivo?, gritó Alexander furioso fuera de cámara. ¿Es el dinero tan inseguro? Sabe que a Lara me ama y le preocupa que pueda recuperarla. Esa misma noche, por orden del valeroso patriarca de la familia, Alexander fue subido a un avión y enviado a administrar una sucursal remota en el extranjero. Se le prohibió regresar al país. El espectáculo había terminado. El rey no solo fue destronado. Estaba exiliado. Las últimas semanas de mi embarazo fueron un estudio de serena anticipación, un mundo aparte del tumulto que había definido su inicio. El ático, antaño escenario de un matrimonio de conveniencia, se había convertido en un hogar lleno de los suaves gemidos de Titán, el sordo rumor de las llamadas de negocios y la suave y creciente señal de nuestro futuro. Alexander era un fantasma, su recuerdo se desvanecía como una pesadilla bajo el calor del sol matutino. Había encontrado una pieza que nunca supe que buscaba. Fue durante una revisión de rutina, con la mano apoyada en la pronunciada curva de mi vientre, que encontré el último eco de mi vida pasada. Chloe me encontró en la sala de espera de la clínica privada. Parecía decaída. El glamour calculado había desaparecido, reemplazado por una ansiedad pálida y demacrada. Las críticas en línea y el estrés que había escuchado le habían pasado factura. Había sufrido un aborto espontáneo y nunca se había recuperado del todo. Lara susurró con voz temblorosa al acercarse. Hermana, te lo ruego, por favor, dime dónde está Alexander. Lo he estado buscando durante tanto tiempo, pero no puedo encontrar ningún rastro de él. Por favor, dímelo. Su mirada era desesperada. Ya no lo quieres. Así que, por favor, dímelo. Una ira fría, limpia y aguda, me invadió. Esta mujer, que había sido voluntariamente parte de mi humillación, ahora se atrevía a arrodillarse ante mí en una clínica, suplicando por las migajas del hombre al que había ayudado a destruir. ¿Quién te dejó entrar?, pregunté con una voz peligrosamente tranquila. Sal de aquí. Hermana, por favor, ten piedad de mí. Solo dime dónde está. Me arrodillaré si quieres. Su voz se convirtió en un gemido. Antes de que pudiera responder, una presencia familiar y poderosa estaba a mi lado. Cassin había terminado de estacionar el coche. Se colocó frente a mí protegiéndome, su cuerpo era un escudo entre su desesperación y yo. Seguridad, dijo en voz baja, pero con una autoridad inmediata e incuestionable. Cuando dos guardias se acercaron para escoltarla, la desesperación de Chloe se convirtió en veneno. Empezó a gritar palabrotas, sus palabras desgarrando el silencio estéril de la clínica. Cassin no se inmutó. Simplemente se giró hacia mí, tapándome los oídos con las manos, sus palmas cálidas y firmes, bloqueando sus palabras tóxicas. Sus ojos oscuros me miraron fijamente y en ellos no vi ira, solo una protección feroz e inquebrantable. Él protegía a su familia. En ese momento se rompió cualquier frágil hilo que me uniera a mi antigua vida. Era completamente suya. El día que nació nuestra hija, el cielo sobre Ethelburg era de un azul claro y sin nubes. Parecía que el mundo mismo se estaba limpiando para su llegada. Cassin, el hombre que dominaba las salas de juntas con su mirada, era un manojo de ansiedad inusual y palpable fuera de la sala de partos. Cuando el llanto de un bebé fuerte y claro finalmente rompió el aire, apareció una enfermera con un pequeño bulto envuelto en pañales. Familia de Valera, es una niña. Pesó 3,5 kilos. El padre puede venir a ver al bebé. Pero Cassin no apartó la vista de la puerta de la sala de partos. Estaba paralizado con la mirada fija en el espacio donde yo estaba. Su padre, el formidable patriarca Valerio, que había llegado al hospital, soltó una risita ronca y cariñosa. Mírate, qué nervioso e inútil. Anda, ve a ver a tu hijo. Pero Cassin no se movió hasta que le permitieron entrar a verme. Cuando abrí los ojos cansados, lo primero que vi fue a él sentado junto a mi cama, su mano aferrada a la mía, su rostro un lienzo de emoción cruda y manifiesta. Valera, susurró con voz ronca. Se inclinó y me dio un beso en la frente. Has sido muy valiente. Esbocé una leve sonrisa. ¿Dónde está el bebé? A ver.
¿Es niño o niña? ¿Son lindos? Cassine asintió y luego negó con la cabeza, un gesto de impotencia y desbordamiento que me llenó el corazón de amor. Finalmente mi madre se acercó con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo a nuestra hija. Cassine ha estado a tu lado todo el tiempo, dijo en voz baja, con voz llena de aprobación. Ni siquiera ha visto al bebé todavía. Es una niña y se parece mucho a ti cuando eras pequeña. Miré a Cassine con sorpresa. Me había elegido. En ese momento crucial, su primer y único pensamiento había sido para mí. Me dio una taza de agua tibia, su tacto era suave. Bebe un poco de agua primero. Tienes los labios secos. Mi madre asintió con la mirada, dulce. Muchas familias se centran en el bebé en momentos como este, descuidando el bienestar de la madre. Miró a Cassine con un respeto renovado. ¿Ya elegiste el nombre del bebé? Cassine asintió sin apartar la vista de mí. Serena Valerius, dijo con voz firme. Serena. Pura, única y preciosa. Más tarde, cuando por fin tenía a Serena en mis brazos, con sus pequeños y perfectos dedos enroscándose instintivamente en los míos, una profunda sensación de plenitud me invadió. Miré su rostro dormido y a Cassine observándonos con un amor silencioso y feroz, y lo supe. No necesitaba cerrar el pasado. No necesitaba revivir el dolor ni disfrutar de la venganza. El pasado era un libro cerrado. Alexander, Chloe, la traición, la humillación. Todo era solo ruido lo que me había traído hasta aquí, a este silencio, a esta paz. En el amor inquebrantable de Cassine y en la confianza de la mano de mi hija, tenía todo lo que siempre había deseado. Paz, amor y un futuro brillante e inmaculado se extendían ante nosotros. Había comenzado este viaje buscando convertirme en la tía de alguien en un retorcido juego de venganza. Lo terminé convirtiéndome en esposa y madre, querida y protegida, mi mundo finalmente perfectamente completo. El fin.